Hola, Dios te bendiga. Para mí es un honor y un placer el poderte saludar por este medio, el poder platicar contigo, el poder compartirte una pequeña reflexión de la palabra de Dios. Estamos en unos tiempos muy bonitos, muy lindos, en donde recordamos el nacimiento de Cristo, recordamos aquel hombre que vino a nacer, que vino a morir también eh, por nosotros. Y hoy quiero reflexionar contigo acerca de ese verbo hecho carne. Y así después a esta pequeña reflexión, el verbo hecho carne. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Qué hermosa noticia de salvación. El verbo, la palabra de Dios, aquella palabra creadora, aquella palabra que nos da vida, hecho carne. Y hoy quiero darte algunos puntos de esta reflexión. Y el primer punto que le he puesto, uno, el verbo eterno se hizo cercano. Y aquel verbo fue hecho carne. Es una de las expresiones más lindas de la palabra de Dios, porque no nos muestra a un Dios lejano, no nos muestra a un Dios que solo se centra en algo, ¿no? No solo se centra en, en su gloria eterna, no, se centra en la salvación de la humanidad. No nos muestra a un Dios lejano, no nos muestra a un Dios altivo, no nos muestra a un Dios malo, nos muestra a un Cristo cercano, a un Dios bueno, al Dios que vino a nacer en este mundo para darnos libertad, para darnos salvación. Cuando creemos que estamos solos, no desmayemos porque esa es la palabra de Dios, no te dejaré ni te desampararé. Dice Génesis 1, Juan 1:1, perdón, dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Pero ese verbo se hizo carne, esa palabra de Dios, el verbo significa palabra, y esa es la palabra de Dios que se hizo carne, que hoy recordamos ese acontecimiento tan maravilloso, que el verbo se encarnó y habitó entre nosotros. El verbo eterno se hizo cercano porque vino a la tierra a sufrir, vino a la tierra a estar con nosotros. Dos, el Dios eterno habitó entre nosotros. Juan 1:14, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El Dios eterno habitó entre nosotros. Es un acto de amor y humildad. Vino a un mundo de pecadores y se hizo semejante a uno. Él también tuvo enfermedades, tuvo tentaciones. Por eso nos comprende y nos entiende. Muchas veces estamos en tribulaciones o también estamos en tentaciones muy fuertes que el enemigo nos ha puesto en nuestra vida, pero el Señor también fue tentado. Si recordamos el libro de Mateo, vemos que después de que Jesús ayunó 40 días y 40 noches, el enemigo fue y lo quiso tentar. Si quieres estos reinos, adórame. Tú que eres Dios, haz que esto se convierta en pan. Si los ángeles van a venir, dice la Biblia, ¿no? Que los ángeles te sirven y mandarían a cuidarte. ¿Qué le contestó el Señor? Le dijo, vete de aquí, porque escrito está, solamente a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Así que, si es cierto, Él no cayó en la tentación porque Él es Dios, pero Él entiende y nos comprende porque Él vino a nacer a este mundo. Dice Filipenses 2:6-7, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Qué lindo, qué linda expresión de la palabra del Señor.
No le importó ser igual a Dios. No le importó ser un ser supremo. Es Dios, pero se hizo carne. No le importó, dice Salmos, que nos hizo un poquito más inferior a los ángeles. Está Dios, los ángeles, estamos nosotros como seres humanos. Pero a Jesús no le importó estar por debajo de los ángeles. A Jesús no le importó ser humano y hacerse semejante a los seres humanos para venir a rescatarnos, para venir a perdonarnos, para venir con un propósito. Es el Dios eterno mostró su gloria, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Sí. Cuando Jesús vino al mundo, las personas pudieron ver quién es realmente Dios, no con truenos ni poder visible, sino a través de su carácter, su amor, su bondad, su humildad. Nació en un pesebre. Jesús merecía nacer en un palacio, ¿verdad? Jesús merecía nacer en un lugar superior porque es Dios, porque es el Rey de Reyes, señores, señores. Pero a él no le importó eso. Vino a mostrar su humildad, su amor, su bondad, sus obras, sus milagros que él hizo en la tierra, su vida y su sacrificio. El sacrificio de morir en una cruz para darnos salvación y vida eterna. No le importó, nos mostró su gloria, nos mostró el carácter de Dios, su amor, su bondad, que Él te ama, Él me ama, Él nos ama a todos, por eso vino a este mundo para liberarnos, por eso vino a este mundo para perdonarnos, por eso vino a este mundo para rescatarnos, por eso vino porque nos ama, por eso vino a mostrar su carácter, su amor, su bondad, su humildad, sus obras, sus milagros, sus prodigios, porque también vino a hacer milagros en esta tierra, vino a sanar, a restaurar, a quebrantar. Dice Lucas que él, el Hijo del Hombre, solo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso le damos gracias a Dios por ese milagro tan hermoso que es el nacimiento de Jesús. Y no es que Jesús haya nacido un 24 de diciembre, a lo mejor Jesús no nació en un 24 de diciembre, o a lo mejor Jesús sí nació, pero lo importante no es la fecha en sí, lo importante es recordar el acontecimiento, recordar que Cristo murió a rescatarnos. Lo importante es que Cristo nació en nuestros corazones, que Cristo nació en nuestras vidas y que Cristo nació para perdonar nuestros pecados. Vino a mostrar su vida como ejemplo para nosotros y su sacrificio. Oh, hermoso sacrificio. El hermoso sacrificio de Jesús en una cruz. 4. El Dios eterno lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando Jesús vino al mundo, la gracia se manifestó, y la palabra de verdad de igual manera. La gracia se manifestó en el perdón y la restauración, y la verdad es Dios diciendo lo que necesitamos escuchar. Muchas veces estamos envueltos en muchas cosas, muchas veces estamos en momentos drásticos en nuestra vida, muchas veces necesitamos un abrazo de alguien porque estamos quebrados emocionalmente o espiritualmente, estamos destruidos, pero la gracia de Dios se manifestó ahí. El Dios eterno se hizo carne para mostrarnos su gracia y su verdad. La palabra de Dios nos enseña cómo debemos de vivir.
Es nuestro manual perfecto de cómo Dios quiere que vivamos el día a día. Jesús nos enseña con su palabra cómo debemos de vivir. Y el apóstol Pablo nos recuerda y nos dice, sin santidad nadie verá al Señor. Seguid la paz y la santidad, porque sin eso no heredaremos nada. Por eso es nuestro manual perfecto de cómo Dios quiere que vivamos el día a día en nuestra vida cotidiana. Si vivimos lejos de la Biblia, que es la palabra de Dios, viviremos en una vida llena de mentiras, en una vida llena de falsedad. Pero si nos acercamos, experimentaremos una verdadera libertad, el perdón, la paz y la verdadera transformación. Entonces, la pregunta sería, ¿qué nos enseña esta Navidad? ¿Qué nos enseña esta Navidad? Esta Navidad nos enseña que si te sientes lejos de Dios, Él se acercó primero. Él vino a ti, Él te vino a buscar, Él te vino a rescatar, Él te quiere abrazar. 2. Si te sientes indigno, Él vino lleno de gracia. Porque muchas veces nos sentimos indignos, sentimos que nosotros somos indignos, que nosotros no somos dignos de la presencia de Dios, pero Dios nos vino a mostrar su gracia, su amor. Si estás confundido, 3. Si estás confundido, Él vino lleno de verdad. Porque la palabra es verdad. Y 4. Si te sientes vacío, Él vino a habitar contigo. Dice la Biblia que Él llama a la puerta de nuestro corazón. Y el que lo recibe como su Señor y Salvador, viene a cenar con Él y a morar con Él. Y nosotros cenaremos con Él. Así que, dice Lucas, y con eso quiero terminar. Dice Lucas capítulo 2. Dice Lucas 2, versículo 7. Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Jesús nació con un propósito. Jesús nació en un pesebre, en un lugar, vamos a decirlo así, sucio, en un lugar que no debía haber nacido Jesús. Pero hasta en eso Jesús nos muestra su amor, su bondad, su generosidad con nosotros. Porque Jesús no nos escatimó. Jesús vino a mostrar su gracia, su bondad, su verdad. Así que si te sientes solo, Jesús vino a morar contigo. Pero lo que sí te invito en esta tarde es que reconozcas a Jesús en tu corazón. Que lo invites a vivir contigo. Que lo invites a nacer en tu corazón. Y qué mejor día que hoy. Qué mejor momento que el día de hoy, que estás vivo y que le puedas agradecer a Jesús por tu vida. Qué mejor día que el día en el que recordamos que Jesús nació para pedirle a Jesús que Él entre a tu corazón, que Él entre a tu vida. Así que te invito en donde quiera que estés a reconocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador. ¿Cómo lo puedes hacer? Es simple, es sencillo. Solo debes de invitarlo
a entrar a tu vida, entrar a tu corazón. Y me gustaría que repites esta oración. Señor Jesús, creo en ti. Eres el Hijo de Dios. Pagaste el precio por mis pecados al ser crucificado. Creo en tu sacrificio de amor en la cruz del Calvario y en la resurrección al tercer día. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. Gracias Jesús por perdonarme y darme la vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Permíteme orar por ti. Padre Celestial, de nuevo gracias Dios por ese tiempo. Gracias por nacer, por hacerte hombre, por hacerte carne, Dios. Gracias Señor, porque a pesar de ello, porque a pesar de nuestras tribulaciones, a pesar de nuestros problemas, Señor, tú muestras tu gracia, tú muestras tu amor, Señor, para con los que te conocen, Señor. Y para los que no te conocen también, Señor, muestras tu amor, tu bondad, Señor bendito. Gracias, Dios, por ese verbo hecho carne. Bendice, Señor, a los que están escuchando este mensaje. Llénalos de tu gracia, de tu amor, de tu bondad, Señor. Manifiéstate en sus vidas. Manifiéstate, Espíritu Santo. Llénalos, Señor, de tu gracia, de tu bondad. Gracias, Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo oro en esta tarde. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Gracias por escucharme. Y nos vemos pronto.